Muy bien, vamos a empezar esta noche con el estudio del libro de Mateo, y este tiene un principio muy importante habla acerca de la fidelidad al pacto matrimonial entre nosotros, y eso también como una sombra profética del pacto matrimonial que tenemos a través de la sangre de Yeshua y el pacto que siempre tuvo el Todopoderoso con su pueblo. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender la dimensión correcta de las promesas del Todopoderoso para nuestras vidas. La dimensión, vimos que la semana anterior el capítulo 18 habló acerca del perdón, y el perdón es muy importante, y eso nos da una antesala para lo siguiente que se viene. Entonces vamos a ver ahora el tema del matrimonio, ya habiendo entendido el perdón. Entonces ahora vamos a entender acerca del matrimonio, del pacto, que es, como les dije, sombra profética de lo que nosotros vamos a entrar en relación a través del Mesías, que es el pacto, que es un pacto conyugal. Y vamos a ver en Mateo 19. Cuando Yeshua acabó de hablar acerca de estas cosas, se marchó de Galilea y viajó a la parte este del río Jordán, hasta que pasó a la orilla de Judá. Le siguieron grandes multitudes y él las sanó allí. Algunos fariseos vinieron e intentaron tenderle una trampa preguntando: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su esposa por el motivo que fuese? En otras versiones dicen: está permitido, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Cuál era el tema en esta época? ¿Por qué les decían ellos repudiarle por cualquier causa? Porque al inicio, en esa época del Mesías, había dos escuelas que tenían preeminencia en las casas de Gilel y la casa de Shammai. La casa de Gilel decía que pueden divorciarse por cualquier motivo. Si es que encontraba, si es que le cocinaba mal, podía divorciarse. Si es que le encontraba conversando en la calle, podía divorciarse. Es decir, cualquier tema, si no salía a la calle cubierta con el velo, también era motivo de divorcio. Entonces, ¿qué es lo que originaba esto? Que muchos, esto les daba vía libre para violar el pacto. Entonces veían cualquier motivo, veían otra persona atractiva, más joven, y se divorciaban. En cambio, Shammai, él decía que no, que únicamente es por causa de fornicación, de inmoralidad, en que podían hacer eso. Entonces, le estaban tentando, porque si es que contradecía la escritura, no calificaba para ser el Mesías. Por eso es que le tentaban y le preguntaban: ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Entonces, bien, ahí hay esa pregunta, una trampa, ¿no? Por cualquier causa. Entonces, veamos lo que les dice. Bueno, y con ese antecedente que podían divorciarse por cosas fáciles, la una escuela, la otra que no. 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son llamados sino una sola carne, y por tanto lo que el Todopoderoso juntó, no lo separe el hombre. Aquí en esta versión hebrea dice: por lo tanto no son ya dos sino uno, por ello nadie debe de dividir lo que Dios ha unido para que permanezcan juntos. Entonces aquí el Mesías dice, en el principio lo citó varón y hembra, y al inicio en Génesis 1:27 no les hizo ni ish ni isha, les hizo, y vamos a ver algo muy importante, les hizo sacar, que es varón, y Nequevá, que es hembra. Entonces, miren, ¿cuál es la riqueza y por qué es muy importante entender este principio espiritual del matrimonio? Que les hizo varón y hembra, les hizo sacar a Nequevá. Entonces, miren,
No dice que los hizo esposo y esposa. Al inicio, el Padre los hizo varón y hembra. Es decir, fueron creados al mismo tiempo, con el mismo nivel de autoridad, pero con roles diferentes. Luego, al formarle, formó primero a Adán y luego formó a la mujer de Adán. Y entonces ahí los separó, pero a través del pacto matrimonial es que vuelven al inicio, al diseño original, de sacar y Nequeba. Antes de que se unan son Ish, Isha, ¿verdad? Hombre y mujer, pero en el pacto matrimonial vuelven al diseño original. Por eso Yeshua cita: ¿acaso ustedes no oyeron que el Señor al inicio los hizo varón y hembra? Y eso está en Génesis 1:27, ¿verdad? Que les hizo varón y hembra. Entonces, miren, ¿cuál es el tema del pacto matrimonial? Es volver al diseño original del Padre, porque dice, los hizo. Luego con Génesis 2, los formó. Entonces son procesos diferentes de la creación del Todopoderoso. Es muy importante que nosotros podamos entender esto, porque nos va a dar la importancia del pacto matrimonial. Y por eso es lo que el Padre ha unido, el hombre no lo debe separar, no lo puede separar, porque es un diseño del Padre que los hizo, y a través de la intimidad sexual del pacto matrimonial es que llegan a ser uno solo. Y cuando Adán en Génesis 2 dice, ya no serán dos, sino una sola carne, ahí es Ejad, una unidad igual como son el Padre, el Hijo, y como Yeshua habló, que nosotros, yo oro para que ellos sean Ejad, así como tú y yo somos Ejad. Entonces, ¿por qué nació el concepto de la Trinidad? Tres dioses de uno solo, ¿verdad? Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Porque no se entiende, porque en Juan 17, cuando ora para que el Padre y yo somos uno, se cree que uno es cantidad, pero Ejad es cualitativo, pero también es cuantitativo, pero más es cualitativo. Entonces, son uno solo porque corresponde al diseño original del Padre. El Padre no los hizo separados al inicio, los hizo varón y hembra, y a los dos de autoridad para que sojuzguen la tierra, para que gobiernen los aires, la tierra y lo que está debajo de las aguas. Entonces, a través del pacto matrimonial, bueno, y no, digamos, al inicio no era matrimonio, eso es mal entendido. Al inicio solamente volvían al diseño original para fructificar y multiplicarse. Luego, con el paso del tiempo, surgió la forma de matrimonio que conocemos ahora. Pero en el inicio, como el Padre aquí, Él le dio a la mujer al varón, ¿verdad? Así en el modelo bíblico, los padres entregaban a las mujeres. Lo tenemos del ejemplo con Labán, que él entregó a su hija, ¿verdad? Y cuando Jacob le dijo, no, pero yo quería a Raquel, le dijo, no, aquí la costumbre es primero la mayor, no se puede entregar a la menor. Y trabajó 7 años más por la otra hija, pero el padre le entregaba. A lo largo de la escritura siempre fue así. Luego es que se ha ido perdiendo el diseño original, y por eso dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Hoy muchos matrimonios no tienen el fundamento espiritual suficiente y se ha incrementado la cantidad de divorcios porque el hombre está uniendo, no está uniendo a Dios, porque están esperanzados en que el hombre les una. Muchos van primero, buscan la aprobación e incluso pastores, vayan primero, tráiganme lo del registro civil y les caso. Dos errores tremendos. El primero, que le dejan a Dios de segunda, más importa la autoridad civil que la autoridad espiritual, y ellos declaran marido y mujer, cuando en ninguna parte, ninguno de estos, el que le declaró, tú eres mi mujer, fue Adán, ¿verdad? Porque el Padre le entregó. Entonces, quien recibe eso es quien declara, porque tiene la autoridad. Adán le fue dada la autoridad para que ponga nombre a las cosas, y le dijo, tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán Ejad. Miren, entonces, ¿cómo se ha producido el diseño? Se ha ido torciendo. Ahora, claro, por motivos de que la gente no nos mude, hay que respetar esos patrones, pero primero es con lo del Padre. Nosotros decimos,
seguimos el modelo bíblico. Primero hicimos delante del Todopoderoso y ahí nos bendijo usted, ¿no? Como padre. Justo estuvo ahí, nos dio la bendición ahí en Salinas. Hicimos de acuerdo a la Escritura el modelo bíblico. Y eso hay que restaurar el principio espiritual. Al padre debe ser la honra, porque el pacto matrimonial es para un diseño del padre y no puede separar el hombre. Si Dios permite que dos personas, hombre, varón y mujer, puedan unirse, es porque Dios lo permitió. Y esa unión no podemos separarla nosotros. Nadie, ni siquiera Adán. El ejemplo lo tenemos a Adán. Al ser otro Adán, decía Eva, tú fuiste culpable del pecado, así que carga de repudio. Él decidió seguir el destino con su amada. Adán lo hizo con plena conciencia de lo que se le podía venir. Pero pastor, en un principio no, antes del pecado no sería varón y varona, o dice varón y hembra. Varón y hembra los creó. Oh. Génesis 1:26. Y varón y varona también ellos. O sea, en Génesis 1:26 el Padre dice, hagamos al hombre. Y ahí está, sacar tiene que va. Y luego que forma la mujer, se pone Isha. Todo esto antes del pecado. Pero en esa condición de Isha, ahí pecado. Siendo Isha, ahí pecado, no antes. Entonces, miren, eso como una introducción. Miren, ellos le preguntaron, ¿es lícito al hombre divorciarse por cualquier causa? Y en el 7 le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Miren, le preguntan, ¿por qué dio eso? Y miren cómo responde Yeshua. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Le dijeron, ¿por qué Moisés mandó? Y Yeshua le responde, no, Moisés no les mandó, él permitió. Es decir, está aclarando que no es un mandamiento dado por Moisés, sino que él simplemente permitió por causa que era lo que pasaba ahí en esa época. Que tomaban mujeres y le dejaban abandonado. Y en esa época la mujer no podía trabajar, no podía generar muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que le condenaban a esa mujer a una vida de miseria, de pobreza. Si no le pasaba nada, no podía generar recursos. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba? Le pasaba necesidad, pasaba hambre. Entonces, el padre, al mirar esa situación de injusticia, establece un divorcio, pero para justicia a la mujer, para proteger a la mujer, de que ella pueda rehacer su vida y tener la protección del varón, porque en esa época no podía ella generar los recursos. En ningún lugar le daban trabajo a la mujer, ¿verdad? Porque en la época estaba determinada la sociedad así. Entonces, el padre hizo esto para corregir una situación de injusticia, no para favorecer el divorcio, sino más bien para que piensen, porque si le daba carta de repudio, pues ella podía casarse y luego si él quería volver ya lo podía hacer. Entonces ya le ponía a pensar. Y además con la norma que está escrita en la Biblia, de que si el hombre se divorcia, él tiene que sustentarle a la mujer. Así se haya separado, él tiene que darle comida y vestido, dice la Escritura, que tiene que darle. Entonces, no era algo muy fácil que se separen, pero en la época del Mesías ya se empezó a distorsionarse más todavía. Entonces él les dice, no, Moisés no les mandó, sino que él permitió, y es por la dureza del corazón. Pero en el principio no fue así, porque el Padre nos hizo esto. Y se dice esto en Génesis 1, esto en Génesis 2. Aquí los creó, ¿verdad? Y aquí los formó, ¿verdad? Formó.
que en hebreo es diapasar, que es el trabajo que hace un alfarero con la arcilla, y así modeló al hombre. Son dos procesos de la creación del hombre. Versículo 9. Y Dios dijo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Miren, entonces aquí viene algo muy importante. Al inicio no fue así. Fue por la dureza del corazón. Dice, y cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Aquí vemos dos principios: fornicación y adulterio, que no es lo mismo, ¿verdad? Las dos implican traición espiritual y también natural, pero Yeshua les dice, si no es por fornicación y vuelve a casarse, comete adulterio. Entonces, si muchos le aconsejan cometió adulterio, sepárese, esa no es causa de separación. La única causa es fornicación, y ya vamos a ver lo que implica la fornicación, que sí tiene que ver con adulterio, sí tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces vamos a ver a Deuteronomio 24, ¿por qué Moisés permitió carta de repudio? Y entiendo que esto aplica para los hijos, ¿no? Porque la Torah es para los hijos. Antes, si no conocía, esto no aplica, porque esto es solamente para aquellos que vienen y guardan el pacto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando usted viene a los caminos, usted es nueva criatura, nace de nuevo y ya tiene que empezar a guardar esto. Esto no tiene efecto retroactivo cuando yo no conocía al Señor, porque muchos dicen, yo me casé con la Iglesia Católica y tenemos la bendición de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que el mismo Dios que está en la Iglesia Católica es el mismo Dios que nosotros invocamos. Y no es así. Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él no está en la Iglesia Católica. Está cualquier otra cosa. Entonces no se puede decir que los matrimonios válidos dentro de la Iglesia Católica son válidos en el pacto renovado con el Mesías. Tienen que volver a establecer los pactos, porque el profeta Malaquías en el capítulo 2, él dice que a los sacerdotes que se aparten de su palabra, ya vamos a ver ese texto, él maldecirá sus bendiciones. Entonces todo aquel que invoque el nombre y no está cumpliendo, se apartaron del pacto, él dice, yo maldeciré esas bendiciones. Entonces miren, muchos matrimonios no tienen bendición de Dios, así haya bendecido el pastor. Si el pastor está quebrantando los mandatos, el padre dice, yo maldeciré. Luego le leemos el texto. En este momento de Deuteronomio 24 les había dicho. Y vamos a entender el principio. Cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, desde el versículo 1, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, y ahí es la palabra herba, que tiene que ver con inmoralidad, con perversión sexual, con idolatría, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es la abominación delante de Yahvé, y no has de pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. La mujer fue envilecida, no porque se casó nuevamente, sino porque su esposo la repudió. Envilecida es como... Él se volvió vil, no agradable. Ajá. Entonces, la única causa, dice, si es que haya cosa indecente, inmoralidad sexual, perversión sexual, idolatría, eso es herba y eso es fornicación. Si es que
cometió adulterio, no necesariamente es fornicación. Recordemos que el Todopoderoso le tomó como ejemplo al profeta Oseas y le dijo que vaya y tome una prostituta por esposa, ¿verdad? Volvió a adulterar y él volvió y la trató nuevamente. Entonces ahí nos da un ejemplo, bueno, primeramente del pacto matrimonial, cómo debe ser, y segundo, de que la misericordia del Padre con nosotros, porque la mujer de Oseas representa a Israel, entre las naciones que se prostituyó, que fornicó con Dios, escondido, los vamos a ver esos textos para entender bien qué es fornicación. Estaba anunciando a través de Oseas la obra de Yeshua con nosotros, porque nosotros decimos eso. Entonces la única causa, el mal, es por esa razón. Si es que haya causa indecente, podía darle carta de repudio. Caso contrario, ¿no? Y miren, le daba carta de repudio. ¿Quién? El varón no podía darlo a la mujer. ¿Por qué el varón tenía que hacer eso? Porque en el modelo bíblico Adán le dijo: esta es mi mujer, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Él entró en el pacto. Por eso en el matrimonio es importante el varón que le tome hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y ahí ya está digamos, y ya está concretándose en la parte espiritual el pacto entre varón y hembra. Por eso él era el que se comprometió y él era el único que podía ir carta de repudio. No podía darle otra persona. Y claro, iban donde los ancianos y exponían el caso, si es que era cierto. Por eso hay la ley de los celos, si recuerdan ustedes, que tomaban agua, ponían polvo de la tierra y le hacían beber cuando el marido tenía sospecha, ¿verdad? Pero eso no lo ejecutaba, él tenía que con los ancianos. Muy bien, veamos algunos textos. Quiero ver el referente a la fornicación para que nosotros podamos ver qué realmente es fornicación y ver eso. Oseas 5:4. O sea, Adán simplemente tomó a Eva como su esposa, nombrándole, diciéndole: tú eres mi esposa. Lo que el padre le había entregado. Entonces, selló el pacto declarando con sus palabras. Pero previamente el padre ya le entregó. Oseas. Voy a leer desde el versículo 3 y 4. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Yahvé. Miren, entonces dice que no pueden convertirse al Señor, no pueden dejar, se van a traer los ídolos porque hay un espíritu de fornicación en ellos. Vamos a ver otro texto. Oseas 1:2. El principio de la palabra del Altísimo por medio de Oseas, dijo el Todopoderoso a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, miren, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Vamos a ver Ezequiel 16. Que todo el capítulo de Ezequiel es muy bueno, pues, y sería muy bueno que ustedes se lean para que puedan ver. Ahí está claramente lo que es fornicación e idolatría y prostitución. ¿Cuál es el versículo 15? Hay algunos aquí, hay bastantes en este texto. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces, miren, el adulterio es la primera puerta de la fornicación. Si es que está
con una persona, con otra persona, con otra persona, ahí se convierte en fornicario. Y eso el Padre lo mira también como una especie de prostitución. Aquí está hablando de que se fueron tras los asirios, de que se fueron tras los egipcios, tras los ídolos de ellos, que se iban a los montes de ellos. Entonces todo este capítulo me habla de la idolatría que cometió Israel y le dice que es fornicaria por cuanto se ha prostituido tras los amantes. Entonces la fornicación tiene que ver con idolatría y tiene que ver con inmoralidad, con perversión sexual. Y la inmoralidad sexual es una forma de idolatría. Primero, porque los cultos en las tierras de Canaán tenían bastante connotación de perversión sexual. Ahí practicaban el homosexualismo, el lesbianismo. Exactamente. Incluso el pueblo de Israel se contaminó de eso cuando dicen que están desenfrenados y estaban haciendo culto al becerro de oro. Ahí esa palabra tiene que ver que estaban en orgías sexuales. Ajá. Por eso dice que el pueblo se ha prostituido, se ha desenfrenado. Entonces, miren, regresando acá con nuestro poco de tiempo, todo el capítulo, ¿cuál es el versículo más? Todo tipo de idolatría es fornicación. Sí. O sea, en esa época, como por ejemplo, ¿qué puede ser? Tras los vales, adoraban a Cera, el árbol de acera, a Moloch, a Baal, etcétera, etcétera. A la reina del cielo, que ya había el culto en Israel, a la reina del cielo. Ajá. Entonces, todo eso era fornicación. Idolatría era fornicación. Entonces, Yeshua dice: la única causa para divorcio es fornicación y no es adulterio. Si comete adulterio y usted explica al principio que no fue así, debería perdonarle al cónyuge que cometió eso. Porque si no, ¿dónde estaría el de cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, por eso el Padre dice: no debes cometer yugo desigual, ¿verdad? Porque es una unión que no va a prevalecer, porque qué tal si el uno no es creyente, él es un fornicario, ¿verdad? Porque él va tras los ídolos y hay problemas. Por eso el Padre dice: no se vayan, no hagan eso, porque ustedes también se van a convertir en fornicarios. Lo que le pasó a Salomón, se dio un yugo desigual y al final terminó siendo el fornicario. Perdón, pastor, tengo una pregunta. Nosotros casamos por la Iglesia Católica, después renovamos por la Iglesia Evangélica y ahora estamos en raíces. Hay que renovar el matrimonio. No, ya lo hicimos con ustedes. Ya lo hicimos, nosotros hicimos algo y ya está eso. Sí, que recuerden. Ya eso lo hicimos hace años mismo. Sí, cortar. Otra pregunta. También el hecho de que se tenga relaciones sexuales con personas que no están bajo el mismo yugo, vendría, o sea, espiritualmente hay contaminación de espíritu. Claro. Entonces, de ahí también que la fornicación atrae los ídolos y los espíritus de esa otra persona. Por eso claro. es que fornicación no es admitido también. Exactamente, porque se contaminó el ser uno. Exacto, Trajo todo lo que tenía y lo que yo tenía también pasó a otra persona. Y si yo estaba bien, la Escritura dice que si lo santo toca algo que contaminado, no lo santifica. Pero si lo inmundo toca algo santo, lo contamina. Entonces termina haciéndose daño al creyente. Entonces por eso es muy importante guardar eso. Entonces, eso, y hay muchos textos. Lo que le pasó a Salomón. Lo que le pasó a Salomón, sí. Entonces, hay muchos textos sobre fornicación, pero como esos textos de Ezequiel, todo el capítulo es en Ezequiel 16, y ahí se entiende claramente el concepto de fornicación. Miren, y ahí habla: tú te has ido tras fornicado, has ido tras tus amantes. Le dice: tú eres peor que una prostituta, porque dice: te di mi oro, mis joyas, mi provisión, y eso tú le diste a tus amantes. Tus amantes, dice, la prostituta recibe paga, pero tú lo mío le das a tu amante.
toda la bendición que le daba el padre, iban y dejaban ahí, en los ídolos, en los cultos a los ídolos. Entonces, miren, el reclamo de Ezequiel 16 del Padre es muy fuerte. Y aún así, miren la misericordia que nuevamente viene con nosotros. Y por causa de eso, la escritura del profeta Jeremías dice que ya llegó a colmo la maldad de Efraín y le dio cartas de repudio. Miren, Dios le dio cartas de repudio a Efraín. Por eso el pacto renovado con el Mesías para entrar nuevamente en pacto conyugal, en pacto matrimonial. Entonces, y también hay algo, muchas veces se dice que fornicación y relaciones sexuales entre personas que no se han casado según el modelo tradicional, ¿verdad? Y eso es falso, porque si no, Adán era fornicario, Abraham era fornicario, Isaac era fornicario, Jacob era fornicario, la mayoría de los hombres de la Biblia eran fornicarios, porque ahí no estuvo la firma del juez, ni estuvo tampoco ningún sacerdote ni ningún rabino bendiciendo sus matrimonios, ¿verdad? Había el consentimiento, la bendición del Padre, y luego entraban en pacto, y eso era la forma matrimonial en la Escritura, ¿verdad? Ahora ha cambiado y muchas veces la persona se les tilda y ahí se cae en murmuración, dice están en fornicación. Porque son solteros y están en fornicación. Solteros porque no les bendijo el pastor o no tienen el sello del registro civil, fornicarios, y no es así. Y muchas veces les han puesto una etiqueta que no va de acuerdo a la Escritura. Y han cometido un tremendo error, porque si es que fornicación fuese relaciones sexuales entre personas que no están digamos, bajo el modelo matrimonial actual, y Yeshua no dijera que la única causa para personas casadas es fornicación, ¿verdad? Entonces ha sido un concepto totalmente equivocado. Y claro, esto no debe ser vía libre para que digamos haya un libertinaje sexual. Por eso es siempre, con lo que el Padre le indicó, eso ahí debe ser, no puede estar con otra persona, incluso con algo que el Padre no le dio desde el inicio. Porque la Escritura dice que Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Si es que no es la persona que Dios me dio y yo me caso, yo estoy en adulterio porque yo estoy tomando algo que le pertenece a otra persona. Entonces, por eso es muy importante la conexión, la dirección del Padre para este pacto matrimonial, porque después ya no hay marcha para atrás. Vamos a ver el texto que les había dicho del profeta Malaquías. Malaquías 2. Desde el versículo 1. Ahora pues los sacerdotes para vosotros es este mandamiento. Si no hieres, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Miren, dice, no le dan gloria a mi nombre, se alejan de sus mandamientos, hacen cosas que no deben hacer con el sacerdocio, y el Padre dice, yo voy a maldecir esas bendiciones. Entonces no cualquiera que invoque el nombre del Señor puede bendecirme, ¿verdad? Hay que ver si está cumpliendo la palabra, porque el Padre dice, yo voy a maldecir esa bendición. Y ahí también, en el versículo 16 del capítulo 2, voy a leerle el 13. Y esta otra vez haré descubrir el altar de Yahvé de lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Vamos a ver esto de ofrendas. Más diréis, ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno ahí ese jado, habiendo en él abundancia de espíritu, porque buscaba una descendencia para Dios, y aquí está el principio del matrimonio, descendencia para el Padre. Es decir, que a través de cada unión conyugal, bajo el temor y obediencia al Padre, la imagen y semejanza del Padre se va multiplicando en la tierra. El pacto por el cual el Padre estableció varón y hembra fue para multiplicar la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Ese es el objetivo.
quiso que sea descendencia para el Altísimo. Por eso la Escritura dice que herencia del Padre Celestial son nuestros hijos, ¿verdad? Buscar una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y aunque cubre de iniquidad su vestido, dijo de Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces el Padre aborrece el repudio, aborrece la separación. Por eso Yeshua dice, Moisés les permitió por la dureza de nuestro corazón, porque cometía injusticia, pero en el principio no fue así. Nos hizo uno, varón y hembra, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y dice, varón y hembra, sacar a Nequebá, los creó. Es decir, fueron creados al mismo tiempo, al mismo momento, y con la unión conyugal se vuelve acá. Dejan de ser Isha y vienen acá, sacar y Nequebá. Y esto más esto, es igual a Adán, ¿verdad? Porque dijo, hagamos al hombre, Adán, humanidad. Ahí se vuelve el diseño original del Padre. Por eso, tanto el hombre cuando está solo como la mujer cuando está sola es incompleto. Porque le falta una parte del diseño original del Padre para que se complemente. Muy bien, entonces eso en cuanto al divorcio. Bien, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eunuco es una persona castrada, ¿verdad? Entonces, había unos que nacieron así. Por ejemplo, Pablo tenía don de continencia por causa del reino. Se mantienen así, otros nacieron así, pero hay otros que en ciertos reyes y algunos de los templos paganos castraban a los hombres, y eso no era diseño de Padre, sino que lo hacían ellos. Y a eso se refiere cuando en la Escritura dice que quien tenga los testículos dañados no entra en la congregación del Padre. O sea, no se refiere a alguien que tenga un defecto así físico, sino a alguien que haya tenido una amputación de su miembro viril, porque eso es negar la naturaleza, ¿verdad? Entonces, y le dijeron que es muy difícil esto. Qué difícil es casarse. Dice, entonces mejor conviene no casarse. Y él dice, no. Si es por diseño, usted no se casa. Pero el diseño del Padre es que se casen, porque es multiplicar, el mandato es multiplicar y multiplicar. Pero si el Padre escoge a algunos para que permanezcan sin casarse, está bien. Y si no, como dice en el capítulo 7 de Corintios, mejor cásese para que no se esté quemando, ¿verdad? Porque a algunos no les es permitido eso, no les es dado continencia. Entonces, para que esté cometiendo adulterio con pornografía en su corazón, dice, cásese y tenga su pareja. Muy bien, vamos al versículo 13 de Mateo 19. Y esto avanzo rápido porque ya lo hemos visto, pero como estamos estudiando el contexto de Mateo basados en el Antiguo Testamento, es importante ver que Yeshua no se separó nada en ningún momento de la palabra. Entonces le fueron presentados los niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Yeshua dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Alguien lea por favor Números 14:1. 14:31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por promesa, yo los solicito por presa,
yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Muy bien. De que toda la generación mayor de 18 años iba a quedarse, pero los niños iban a entrar. Entonces, miren, hay un trato especial para los niños. Aquí cuando dice que de los niños es el reino de los cielos. Y si no os volvéis como niños, lo que estudiamos en capítulos anteriores, no entrarán al reino. Yeshua está citando pasajes del Antiguo Pacto que se refiere a niños que ellos tienen un trato especial delante del Padre, porque ellos no tenían malicia, ellos no eran responsables de sus actos, ¿verdad? Eran de corazones puros. Salmos 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. También dice que en la boca de los niños se perfecciona la alabanza, ¿verdad? Entonces, Yeshua está citando algunas cosas, hay bastantes textos. A Efraín le dice: cuando eras niño te amé, en Oseas 11:1. Cuando eras niño te amé. Y Yeshua vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, los niños, ¿verdad? Entonces, volver a la condición inicial, sin malicia, sin rencor en el corazón, sino estar constantemente perdonando, dependiendo del Padre y no dejar que nuestro corazón se contamine, porque los niños siempre han estado en los planes del reino del Padre. O sea, tienen un trato especial. Cuando el profeta Jonás se molestó porque el Todopoderoso salvó la ciudad de Nínive y puso un enebro y le hizo secar, y el profeta Jonás se enojó de que se secó la mata donde él estaba recibiendo sombra. El padre le habló y le dijo: tú te molestas por esa planta que yo mismo la creé, pero tú no tomas en cuenta y te enojaste porque yo decidí salvar a Nínive, en donde hay gente que no sabe distinguir la izquierda de la derecha. Es decir, estaba diciendo: ahí hay niños y tú no te preocupaste de esos niños que puedan ser sabios, porque los que no saben distinguir la izquierda de la derecha son los niños, ¿verdad? No son la gente adulta, ellos saben distinguir. Entonces, miren, se molestó por eso, pero el padre estaba preocupado de los niños. Por eso es importante volverse como niños. Muy bien. ¿Me quería preguntar algo? ¿No? Ok. A ver. Se confunde de la derecha. La derecha dice que... Al manejar. O para dirigir. Pero a varias, yo he visto Pues para que no en el reino. La direccionalidad. Esas conclusiones son buenas porque Muy bien. Versículo 16. Entonces vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Miren ahí algo muy importante. Le dijo maestro bueno, y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso Yeshua no era bueno? Y él dice: ¿por qué me llamas a mí bueno? Esto en la palabra bueno en hebreo es la palabra tov, y significa aquello que cumple la función para la que fue diseñado, para lo que fue creado. Por eso, cuando creó, el objetivo de la luz era separar la luz de las tinieblas, y vio que era bueno. Al separar las aguas, vio que era bueno. A lo que producía la tierra, hierba verde, vio que era bueno. Al crear las luminarias, vio que era bueno. Y todo lo que creaba era bueno. Es decir, cumplía lo que él había designado que se cumpla. Y Yeshua, porque dice que no le llame bueno, porque todavía no cumplió el propósito porque vino a la tierra. Sanar, liberar, hacer los milagros que hacían. Eso era parte de la misión, pero no era la completa misión. Su misión era que vuelvan al pacto, establecer el pacto, renovar el pacto a través de su muerte. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. La sangre del pacto nuevo, dice, ¿verdad? Entonces, él todavía no cumplió su misión, por él dice: todavía no me llames bueno, porque todavía yo no he cumplido mi misión.
que es bueno, que puede llamarse bueno, es mi Padre Celestial. Y aquí también vemos que llama al Padre, no vemos la figura el Padre y el Hijo, como siempre es a lo largo de toda la Escritura. Dice, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y Yeshua, ¿qué le dijo? No le dijo, cree en mí y serás salvo. Ajá, haz la oración de fe. ¿Sí o no? Entonces, miren, está bien porque a lo que yo hago, la confesión, yo entro en pacto verbal. Eso es un contrato verbal. Hasta en la ley natural del hombre hay un contrato verbal. Entonces yo entro en pacto con él, le acepto como mi Señor. Y recordemos cómo es que Sara le decía a Abraham: Señor. ¿Ah? Señor. Mi Señor, ¿verdad? Porque es decir, esa expresión es para referirse al esposo. No es algo para subyugarle, que Sara estaba subyugado, sino era un tema de hombre reconociéndolo como su esposo, como su autoridad. Por eso en Romanos 10 dice: si confiesas que con tu boca que Yeshua es el Señor, es decir, tu esposo, entonces vendrá el resto de cosas. Entonces ahí entro yo en el pacto verbal y en el pacto matrimonial, porque nosotros tenemos un pacto matrimonial con Yeshua. Somos la novia, va a haber las bodas del Cordero, ¿verdad? Ven, te presentaré a la desposada, la que la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Entonces tenemos un pacto matrimonial. Hay que cumplir los términos del pacto, que son los mandamientos. Miren, le dijo: tú quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y muchos dicen: no, ya con el Mesías suficiente, ¿para qué aprender a crear los mandamientos? Las palabras del Mesías dicen algo totalmente diferente. Para entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Yo no puedo aceptar al Mesías y seguir quebrantando los mandamientos, porque eso es pecado. Sigo siendo pecador. Y conociendo más, porque si quebranto, yo estoy rompiendo el pacto y ya me convierto en fornicario. Me convierto en adúltero, porque no estoy rompiendo las normas del pacto que tengo. Le dijo cuáles. Y Yeshua le dijo: no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Miren, él cumplía, supuestamente. Pero aquí el Mesías le hace precisamente, le hace énfasis. Y aquí le dice, aquí está mencionando todos los mandatos de Éxodo 20 que tienen que ver con amor al prójimo. No le dice: no te harás imagen, no te harás nada. Eso porque este joven era un joven creyente y ellos no tenían otros ídolos. Y lo único que le ponen, lo que están fallando, lo que falló en el siglo I y lo que sigue fallando hasta hoy, el amor al prójimo. Dice: acuérdate del amor al prójimo. Es que no mates, no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio. No adulteres es netamente no estar con otra persona que no sea la pareja. Y ni siquiera, no necesariamente eso, sino mirar y codiciar. Mateo 5:17, ¿verdad? Lo que estudiamos. Si tú la miras de tu corazón para codiciarla, ya te quedaste. Entonces, él va más allá solamente de la parte legal de la escritura. Él va al espíritu de la palabra. Es decir, a la parte interna del hombre, que no solamente lo que se mira, sino lo de adentro. Dice: todo esto lo guardas. Y Yeshua le dice: si quieres ser perfecto, y hemos estudiado que ser perfecto no creer en las promesas del Padre, controlar la lengua. Dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro. No es que Yeshua quería que se quede sin plata. Él discernió al Mesías que a él le faltaba, que estaba muy pegado a sus posesiones, porque al inicio dice que tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Entonces él dice: yo he guardado todo, pero le dice: vamos a probar tu corazón si es que es cierto. Le dice: vende lo que tienes, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dáselo a los pobres, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le hizo ver que en el interior él no estaba amando como él pensaba a Dios, y
y tampoco estaba cumpliendo los mandamientos de amor al prójimo. No es que iba a quitarle, le confrontó en su corazón y el joven se dio media vuelta y se fue, porque dice la Escritura que él amaba las riquezas, que él estaba, el 22 dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Entonces, Yeshua, aquí no es que Yeshua está contra las riquezas, sino que le probó el corazón. Vamos a ver si es cierto. Tú dices que guardas todos los mandamientos, vamos a ver si es cierto. ¿Verdad? Él no tuvo ni siquiera la intención. Aquí fue probado en menor escala como fue probado a Abraham. Dame a tu hijo, a tu único. Aquí el joven no pudo hacerlo, se fue triste porque tenía posesiones. Era creyente, pero no era perfecto. Y le dijo, ven y sigue. Es decir, para ser discípulo no basta solamente creer, hay que ser perfectos. Por eso Yeshua dice, ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, santo, y que la prioridad mía siempre sea el Padre. Pero porque ahí el chico tenía como ídolo sus posesiones. Exactamente. Y ahí lo que dijo Yeshua, no puede servir a Dios o a las riquezas. Nadie puede tener dos amos, porque va a terminar prefiriendo al uno y aborreciendo al otro. Aquí este joven rico aborreció al Todopoderoso. Y decía que lo amaba, se portaba bien, pero externamente. Pero internamente no calificó para ser discípulo. ¿Qué hicieron sus discípulos? Dejaron todo lo que tenían, ¿verdad? Pero el Padre no les descuidó, porque Yeshua mismo iba a predicar en las ciudades de ellos. Así lo dice Mateo 11, ¿verdad? Entonces, eso es lo que requiere Yeshua, encontrar verdaderos discípulos. Que no quiere decir que deje todo, literalmente, esto de que le entregue todo, sino que la prioridad sea Él, la prioridad sea el reino. ¿Qué dice en la Biblia hebrea? Perdón que te moleste, papá. No hay ningún problema. Mateo 19, el 22 de la verdad. ¿Solamente ese versículo? Sí. Eso tenía. Voy a leerles desde el 20. El joven le contestó, todos estos los he guardado. ¿En qué me he quedado corto? Miren. Yeshua le dijo, si hablas en serio, respecto a alcanzar la meta, tendrá los pobres y tendrá riqueza en los cielos, y luego ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esto, se marchó triste porque era muy rico. O sea, es muy parecida. Sí, bastante parecido. Bastante parecida. Ajá, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y esto no quiere decir, porque muchos dicen, los ricos no van a entrar al cielo, ¿verdad? Porque es una mala interpretación de todo el contexto, ¿verdad? Este rico se refiere a aquel que pone toda su confianza en sus posesiones, ¿verdad? Ahí Abraham, él entró al reino de los cielos, ¿verdad? Él tenía muchas riquezas, entonces no da pie para eso, sino ¿dónde está la prioridad del corazón? Y dice que será muy difícil que entre, no dice que no va a entrar, que será muy difícil, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que una persona que tenga su prioridad en las cosas materiales que entre al reino de los cielos. Y aquí hay que entender qué significa reino de los cielos, que ya hemos de estudiar eso. Pero aquí dice reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Miren, lo relaciona eso con salvación. Y mirándolo, Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dice, en sus fuerzas ustedes no van a poder. Con el Rúa que mora dentro de ustedes, ahí sí van a poder hacer esto. No será con el gesto ni con fuerza, sino con su espíritu, ¿verdad? Con el espíritu del Padre. Entonces dice, ustedes pueden mirar esto imposible, pero para el Todopoderoso no es nada imposible. Si el joven rico hubiese decidido cambiar, ceder un poco
él sí podía haber pasado con todas sus riquezas por el ojo de un camello, porque para Dios no era nada imposible, sino que la actitud de su corazón estaba agarrado a las cosas terrenales. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, más bien, y los ladrones entran, más bien háganse riquezas en el cielo donde no hay eso. Entonces, la prioridad, el reino de Dios. Y luego todas las cosas, conforme dice la Escritura, todo vendrá por añadidura, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, las prioridades, aquí está hablando de prioridades que deben tener un discípulo. ¿Quieren ser discípulos del Mesías? Su prioridad debe estar en servir al Padre. Y como consecuencia de servir al Padre, Él añadirá todo lo que se requiera para hacer su obra. Un discípulo tiene que tener esa condición. La prioridad, el Padre. En algunos casos, hasta dar su vida. 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedrito siempre preguntó no. Siempre sale con unas buenas, Pedro. 28. Y Yeshua le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay recompensa. Va a haber recompensa. Si tú dejaste todo, ustedes dejaron todo por mí, pusieron prioridad, dice: ustedes van a tenerlo bien, ustedes van a tener recompensa. No es en vano. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Y en otra, ¿en dónde dice Lucas? En Marcos. Y con dolor. Lucas también. Con persecución. Hoy me dio el Padre esa palabra. Terminé de orar y ese instante el Padre me da esa palabra. Hoy en Lucas, yo creo que era. Sí, en los 3 evangelios hay. 9:20. Pues miren, dice: cualquiera que deje padre, madre, hermana, esposa e hijos. Y esto no quiere decir que le abandones, sino que a veces puede ser ídolo, ¿verdad? Entonces yo dependo mucho de lo que digan. Quebrando los mandatos por causa de la afectividad de que mi alma está enganchada con esa persona. El Padre dice: tú me pones como prioridad, pones dominio sobre eso. Y miren qué hermoso dice: recibirán 100 veces más, no cuando nos vayamos. Aquí, porque dice: recibirán 100 veces más y luego la vida eterna. Amén. Qué hermoso. Ah, ¿Dónde está eso, mi pastor? aquí. Aquí en esta casa. Aquí en mi casa. 29. Amén, amén. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Verdad? Entonces, el Padre, o sea, dice que restituirá los daños que comió la oruga, el ratón, el rebotón y la langosta. Amén. ¿Verdad? Por eso dice: mira, dicen ustedes cuando vayan a un sitio, no se preocupen de qué han de llevar. Nos lleven ropa, nos lleven doble bolsa, porque el obrero es digno de su salario. ¿Verdad? Entonces el Padre mismo se va a proveer de todo lo que necesitemos. Y hay una promesa: 100 veces más de lo que hemos dejado. Mateo 19:29. Entonces miren, hay una promesa hermosa, pero también, por favor, ¿le puede leer el texto de Marcos? Léelo, por favor. Que es muy importante, que a veces puede haber persecución, dolor, etcétera, etcétera, hay etapas, ¿verdad? Pero el Padre también, Él no es deudor de nadie, dice su palabra. Y con esto no es para decir: bueno, ha habido recompensa al 100, voy a hacer esto, sino que el principio espiritual, no. Tú lo dejas todo, eres perfecto, te conviertes en discípulo, entonces te va a dar 100 veces más. Pero esta promesa es para discípulos, no es para creyentes. Es para sus discípulos, porque dice: nosotros le hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos nosotros? 100 veces más de lo que dejaron. Y
la vida eterna, por causa de poner las prioridades en el orden adecuado. Exacto. O sea, nada más para recalcar que no es que dejar No es a abandonar. la casa, no, No. sino dar la prioridad a nuestra Exactamente. O sea, siempre debe ser lo del Padre. Claro. Exactamente. Las cosas del Padre nunca deben ser negociadas. A eso se refiere. O sea, brinque, no brinque, llueva, truene, trampaguee, lo del Padre siempre debe ser lo prioritario. ¿Verdad? Y por eso es importante el yugo igual. Sí. Porque el yugo desigual, el uno va a decir, no me atiendes porque el otro está estudiando, porque el otro se va a la congregación. Pero si están en el mismo pensamiento, en el mismo espíritu, va a ser un deleite los dos de las cosas del Padre. Claro, en los diezmos, en todo. En todo, claro, porque por eso es muy importante los principios. El reino es un reino de principios. Entonces, ¿dónde pone su corazón? ¿Está en la fe en el Dios proveedor o está en lo que usted puede generar? Y de ahí viene toda la escritura. Diezmos, Shabbat, convocatorias, todo eso el Padre me está probando dónde está mi corazón. ¿Verdad? Porque Shabbat al menos es un día que en la tierra creo que debe ser el día que más genera recursos. Hay más movimiento económico. Entonces, decide parar, ¿qué dice el Padre? Estás dejando eso por mí, pues vas a ver mi mano. Decidiste dejar eso, recibirás 100 veces más. Y miren, a nosotros nos ha pasado eso. Nosotros ni siquiera facturamos nada, lo hacemos ya cuando es Shabbat. Y a veces voy a contarles un caso. Nosotros creo que teníamos $30 en la cuenta, ¿no? O $20. Y se venía un feriado también, de 4 días, parecido a este que pasamos. Y empezaba, creo que era una convocatoria que caía el día jueves, ¿no? Sí. Que era el Shabbat anual. Y yo dije, si es que yo no entrego la factura hoy, no me pagan hasta el día, en 15 días, porque podía dejar hasta jueves y se efectivizaba lunes. Entonces, como venía el feriado y decían, no, si no entrego hoy, no voy a tener que esperar. Y ya me listé, estaba todo para salir cuando Shabbat, hermano. Nosotros dijimos, bueno, hoy como estamos con el Cari, no lo vamos a hacer, vamos a entregar. Con los $20 vamos a aguantar las 2 semanas. Y no facturé, no puede dejar, tuve que esperar otra semana, porque recibí en 15 días, según yo. El día martes a primera hora, me llama un cliente, una cotización que le presenté hace como 2 años y medio atrás. Me dice, Iván, venga, ¿cuánto es el anticipo que hay que dar? El Padre me devolvió, creo que 10 veces más, ¿no? Sí. O sea, mucho más de la factura que yo iba a entregar. Pero si es que yo tengo la convicción, y si es que dejaba la factura, no se me salía esa cotización. El Padre movió de lo que estaba archivada y para dar. Y así hemos visto cosas para nosotros. Podemos por prioridad lo del Padre. Entonces, decidimos confiar que Él nos podía hacer y el Padre decía que nunca Él dejará de honrar a los que lo honran. Él honra a los que lo honran, dice su honor. ¿Verdad? Entonces, esto también es promesa de leer el texto. Está en Marcos 10, 29, 30, dice, respondió Yeshua y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, ahí está más claro, es aquí que se va a recibir, porque allá ya lo tenemos todo, es ahora. Entonces a mí me conviene servir el primero al milenio, ¿verdad? Que Él no es deudor, Él nunca nos va a dejar, y de hecho nunca nos deja a nosotros. Siempre vemos que llega a
tiempo y con lo que necesitamos. Nunca nos va a dejar hasta aquí, ¿verdad? Y no nos va a dejar nunca tampoco, ¿verdad? Pues cuando ponen la prioridad, si recibiste esa palabra mañana, Dios está cerrando con eso, el Padre te está hablando que tú tienes que poner las prioridades adecuadas. Recuerden, ustedes están llamados para ser pastores, pastoral, ¿verdad? Recibieron esa palabra. Entonces, empezar a poner la prioridad en dónde debe estar, en las cosas de arriba, para que puedan, Padre te está llamando a eso y te está demandando compromiso. Las prioridades del joven rico eran prioridades nada más, ¿verdad? Entonces, en el Padre primero. Y si te doy esa palabra, pues toma, es clarita, siempre es el más Mostrando dónde me dio, que Lucas, no me acuerdo. Y fue ese rato, pero, o sea, fue. Sí, Lucas 18, por ahí está, en el capítulo 18. Entonces, es muy importante. Y para ver, dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces, no es cuestión de que los que están trabajando hace 10 años, no. El momento en que decidiste, en ese momento ahí. Recuerden lo que hizo Zaqueo. Miró a Yeshua. Y él, antes de que le diga nada a Yeshua, cuando le dijo, hoy paso por tu casa, cuando pasó por la casa de Yeshua, le dijo, mira, he vendido lo que tenía, ya que le perjudiqué, le he devuelto 4 veces y he repartido a los pobres. Yeshua dijo, hoy ha llegado la solución a tu casa, ¿verdad? Entonces, a tiempo las prioridades. ¿Ya lo encontraste? Lucas 18. Sí, está en Lucas 18, 28, 21. Entonces, miren, es un tema, lo que yo miro ahí, el Todopoderoso te está llamando a no ser un creyente, sino un discípulo. Un ministro del Todopoderoso. Y él no es deudor de nadie. Él no es deudor de nadie. Yeshua se preocupó de darle sustento a todas las familias de los apóstoles que le siguieron, ¿verdad? No los dejó solos. Entonces, por hoy vamos a quedar ahí, el capítulo 19, la otra semana continuamos con el capítulo 20. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? Lo prioritario, el reino de los cielos. Por eso es que empieza con la figura del pacto matrimonial, porque en el reino con Yeshua también entramos bajo pacto. Y la esposa le sigue al esposo incondicionalmente, ¿verdad? Asimismo, Yeshua quiere que le sigan a él incondicionalmente. Por eso aquí en esta parte está el matrimonio, el pacto conyugal y también el pacto que se establece a través del discipulado. De dejar todo por mi amado, como la esposa y el esposo deja todo por su amado, ¿verdad? Ya no sale con los amigos, ahora está con su amado. Ya no sale con las amigas porque está con su amado, ¿verdad? Miren, es la misma figura para ser uno como son el pacto matrimonial, uno con Yeshua. Y ahí somos perfectos. Y cuando hace eso, la esposa es fiel, está en el matrimonio, el esposo le provee. Si tú te conviertes en discípulo, Yeshua dice 100 veces más lo que dejaste, porque entendiste el pacto. Bien, la enseñanza de hoy es pacto. Pongamos por prioridad el pacto, nuestros compromisos. Pongamos en pie, vamos a orar. Qué bueno que hayan venido, muchos creo que no vinieron porque cayó bastante fuerte, ¿no?